¿Qué sienten los narcisistas después del descarte? Descartar significa deshacerse de alguien o algo. Así que cuando un narcisista te descarta, es abusivo porque éste está tratando de lastimarte, y cuando tú descartas a un narcisista, esto es un acto de amor propio porque estás tratando de protegerte de él. Como regla general, si el narcisista es quien te descartó, se sentirá poderoso, superior y dominante. Y si eres tú quien descartó al narcisista, éste experimentará una herida narcisista y se sentirá rechazado, humillado y abandonado. Este podcast te ayudará a comprender de manera integral los sentimientos que experimentan los narcisistas después de que tú los descartas. Número 1. Los narcisistas se sienten poderosos, superiores y dominantes después de descartarte. Los narcisistas se sienten poderosos, superiores y dominantes después de descartarte porque tienen poca inteligencia emocional. Esta es la incapacidad de percibir con precisión las emociones, tanto en uno mismo como en los demás, y también la incapacidad de usar esa información para guiar sus pensamientos y sus acciones. Este es un problema serio para los narcisistas porque les impide manejar sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Verás, en el fondo los narcisistas se sienten débiles, indeseables, inútiles, inadecuados y desagradables. Si tuvieran una cantidad adecuada de inteligencia emocional, podrían usar tácticas saludables para abordar sus pensamientos, sentimientos y emociones, como son la terapia o el escribir un diario. Pero, debido a que no lo hacen, a menudo confían en la proyección para manejar sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. La proyección es un mecanismo de defensa que ocurre cuando alguien toma una parte de su identidad que considera inaceptable y se la coloca a otra persona. Un ejemplo simple de esto podría ser un esposo infiel que acusa a su esposa de engañarlo en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Ahora, como ya habrás adivinado, los pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas de un narcisista son las partes de su identidad que estos mismos encuentran inaceptables. Una de las formas en que los narcisistas se proyectan en los demás es a través del abuso emocional. Verás, al abusar de ti, los narcisistas son capaces de señalarte figurativamente con el dedo y pensar para sí mismos: ellos son los débiles, indeseables, inútiles, inadecuados y desagradables. Yo no lo soy. Y esto finalmente es la proyección. Una táctica abusiva que los narcisistas usan con frecuencia con las personas de las que abusan es el descarte. Cuando un narcisista te descarta, esencialmente está validando su grandioso sentido de la importancia personal. Un grandioso sentido de la importancia personal es una característica definitoria del narcisismo y se refiere a un sentido poco realista de superioridad que hace que un individuo crea verdaderamente que es único y mejor que los demás. Esta validación que obtienen los narcisistas al descartarte es una de las principales razones por las que un narcisista se siente poderoso, superior y dominante. Ahora, otra razón por la que descartarte hace que los narcisistas se sientan poderosos, superiores y dominantes, y que es importante que la conozcas, es el hecho de que verte sufrir valida su grandioso sentido de la propia importancia. La razón por la que es importante que estés al tanto de esto es porque demuestra lo abusivos que son realmente los narcisistas. Ahora, ser descartado por un narcisista será doloroso, pero también es una gran oportunidad y una fantástica oportunidad para escapar del ciclo de abuso narcisista si respondes de la manera correcta. Número 2. Los narcisistas se sienten rechazados, humillados y abandonados después de ser descartados por ti. Como ya mencionamos en la sección anterior, los narcisistas tienen muchos pensamientos, sentimientos y emociones dolorosos reprimidos dentro de sí mismos. Cuando se descarta a un narcisista, todos estos se activan y como resultado se sienten rechazados, humillados y abandonados. Para comprender de manera integral la razón por la que esto sucede, debemos observar más de cerca el origen de los pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas de un narcisista.
Ahora, se cree que el narcisismo se origina en una crianza infantil abusiva y poco saludable con cuidadores primarios emocionalmente inaccesibles, insensibles e inconsistentes. Esta malsana educación infantil impidió que el narcisista obtuviera la validación, la admiración y la tranquilidad que necesitaba para desarrollar un sentido realista de sí mismo y tener un desarrollo cognitivo saludable. Como resultado, sin un reflejo parental saludable, los niños deben descubrir su entorno interno y externo por sí mismos. Al crecer, estos comienzan a creer que no valían nada, que eran inadecuados, débiles, no deseados y que no podían ser amados. Y el descuido de sus principales cuidadores les aseguró esto. Como resultado, el narcisista comenzó a odiarse a sí mismo, pero no tenía forma de controlar su autodesprecio porque su desarrollo cognitivo poco saludable lo dejó sin las habilidades emocionales necesarias para hacerlo. Para protegerse, los narcisistas comenzaron a reflejar una imagen falsa de ellos a la sociedad para obtener la validación, la admiración y la tranquilidad que sus principales cuidadores no podían o no querían darles. Esto les permitió crear una identidad falsificada, encantadora, carismática, confiada y articulada que podían usar para obtener más validación, admiración y seguridad. Sobre el papel, este enfoque para obtener validación, admiración y tranquilidad parece funcionar. Sin embargo, para los narcisistas todo lo que hizo fue hacerlos más inestables emocionalmente, ya que estos no pueden ser ellos mismos. Solo pueden ser una versión de sí mismos que creen que otros admirarán. Esto sucedió porque están tan atrofiados emocionalmente y son tan inmaduros que no pueden mirar más allá del exterior superficial, exterior materialista y trivial de la sociedad durante la fase de reflejo. Como resultado, construyeron su identidad falsificada a partir de los aspectos más superficiales, materialistas y triviales de su vida. Ahora bien, esto hizo que el narcisista desarrollara algo llamado una alta autoestima frágil. Lo que esto significa es que sus sentimientos de autoestima son inestables, inciertos y se basan en puntos de vista positivos poco realistas, mientras que al mismo tiempo dependen por completo de la validación externa y el autoengaño, dando como resultado que los narcisistas estén condenados a toda una vida persiguiendo el suministro narcisista para poder mantener su identidad falsificada y mantener reprimidos sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con que un narcisista se sienta rechazado, humillado y abandonado cuando lo descartas? Sabemos que las mayores fuentes de suministro narcisista a las que tienen acceso los narcisistas son las personas de las que abusan. Así que, cuando terminas la relación que tienes con ellos, también estás terminando con el suministro narcisista que obtienen de ti. Entonces, sin un flujo constante de suministro narcisista, los narcisistas no pueden mantener reprimidos sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Como resultado, su personalidad encantadora, carismática, confiada y articulada comienza a desintegrarse y se sienten desagradables, indeseables, inadecuados, inútiles y débiles. Es por eso que descartar a un narcisista lo hace sentir rechazado, humillado y abandonado. Ya para terminar, quisiera decirte que cuando un narcisista te descarta, es muy común que se sienta poderoso, superior y dominante porque el descartarte valida su grandioso sentido de la importancia personal. Pero cuando eres tú el que descarta al narcisista, es común que éste se sienta fatal simplemente porque ya no le brindas el suministro narcisista que necesita para mantener reprimidos sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Esperando que este breve estudio haya sido de tu provecho, te doy gracias por haberme acompañado hasta el final de este mismo y te invito para que te suscribas a mi canal y me des un like si te gustó este podcast. Un abrazo y hasta pronto.